Buen día, grupo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a revisar el texto de Duvet y Martuchelli acerca de la consolidación de la institución escolar y específicamente la consolidación de la escuela moderna. En este sentido, en este texto los autores nos presentan cómo lo que entendemos como la institución escolar, institución que se estructura de forma muy particular y que nos dota de una serie de roles muy bien definidos, es una institución que se consolida en el siglo XIX y cómo este contexto de consolidación dota a la escuela moderna de una serie de características que prevalecen hasta la fecha. En primera instancia, los autores van a plantear que la escuela moderna cumple con una función de carácter socializador. Es decir, nos van a señalar que la escuela busca integrar socialmente al sujeto o busca que éste interiorice la sociedad en la cual se desenvuelve. En el contexto del siglo XIX y de consolidación del Estado-Nación, la función socializadora implicará que el sujeto adquiera la denominada conciencia nacional. Por otra parte, una segunda función que cumple la escuela moderna es una función clasificadora. En este caso, Duvet y Martuchelli habrán de plantear que la denominada educación tradicional o de carácter religioso se caracterizaba porque dividía a los públicos en función del estamento o la casta, es decir, a cada casta o a cada estamento le correspondía una escuela en particular. En este sentido, nos dirán los autores, la escuela de carácter tradicional o religioso reproducía el sistema de estratificación social de forma explícita. No obstante, con el desarrollo del Estado Nacional moderno y, asimismo, con el desarrollo del capitalismo y de la masificación de la función escolar, en este caso las escuelas van a generar aulas de carácter homogeneizante y la clasificación ya no tendrá este carácter explícito, sino que se realizará a partir de la distribución de una serie de bienes escasos llamados calificaciones. Y en tercera instancia, una tercera función que cumple la escuela moderna sería una función educativa. En este caso, de acuerdo a los autores, la función educativa habría de distinguirse de la función socializadora, en tanto esta última asume que el sujeto debe o habrá de interiorizar a la sociedad para integrarse a la misma, mientras que la función educativa implica un proyecto sobre el sujeto. En este caso habrán de decir los autores sobre el desarrollo de un sujeto racional y autónomo, aunque ello contravenga incluso algunos de los principios de la función socializadora. Ahora bien, por otra parte nos dirán los autores que si bien estas son las tres funciones que habrá de cumplir la escuela moderna invariablemente, esta se habrá de caracterizar por una serie de elementos que son característicos del proceso de consolidación del Estado-Nación en el siglo XIX. Así pues bien, nos dirán entonces los autores que la escuela moderna se va a consolidar como una institución social que va a permanecer sin mayores cambios a lo largo del siglo XX, porque muchas de sus características fundacionales propias del siglo XIX parece que se han cristalizado en el tiempo. Nos van a señalar, por ejemplo, que la escuela moderna se va a caracterizar por lo menos por tres elementos. En primera instancia, se va a caracterizar porque la escuela moderna tiene una serie de prácticas, una serie de formas que estructuran la forma en que ésta se organiza. De entrada, cuando pensamos en una escuela, cuando pensamos en la escuela moderna, pensamos en prácticas bien definidas y de carácter incluso replicable. Esto por una parte. En segunda instancia, la escuela moderna se va a caracterizar porque va a dotar a los sujetos que participan de ella de una serie de roles sumamente impersonales. Y estos roles impersonales son independientes de quienes sean los sujetos reales que viven y experimentan estos roles y que experimentan la cotidianidad escolar. Es decir, nos dirán Duetti y Martuchelli que la escuela moderna en este caso se plantea de tal forma que permite una organización específica a partir de esos roles, a partir de esas prácticas bien definidas, independientemente de quiénes sean los sujetos reales que van a experimentar la cotidianidad escolar.
Y en una tercera instancia, otra característica que tendrá la escuela moderna es su masificación. En este caso, en el contexto o en el marco de la consolidación del Estado-Nación y el proyecto que ello implica en relación con el desarrollo de una conciencia nacional, con el desarrollo, por ejemplo, de un proyecto, de un sujeto, específicamente del sujeto ilustrado, pues la masificación va a ser una característica puntual que va a desarrollarse en relación con la escuela moderna del siglo XIX y que va a permanecer hasta la actualidad. Y los autores nos van a señalar que la masificación tendrá como consecuencias pues una especie de ambivalencia entre el carácter homogeneizante que tiene que tener la educación y al mismo tiempo estar acercándose cada vez más a nuevos públicos con características sumamente diversas. Ambivalencia que tiene que ser trabajada por el Estado. No obstante, estas tres características que acabamos de describir deben de contextualizarse en relación con el siglo XIX y el proceso de consolidación de los estados nacionales. En este caso, Duvet y Martuchelli van a señalar que el Estado-Nación, entendido como un proyecto, se habrá de consolidar a sí mismo echando mano de la educación. Y para lograrlo, habrá de constituir lo que entendemos o lo que Durkheim señalará como una especie de religión de carácter laico o civil que sustituya a la religión en su acepción cristiana. Así pues, será la escuela republicana, nos señalará Duvet y Martuchelli, quien se encargará de impulsar esta religión de carácter laico civil a partir del desarrollo de una conciencia nacional por una parte y del desarrollo de determinado tipo de sujeto por otra. No obstante, la escuela republicana, nos dirán los autores, no parte de la nada, sino que irónicamente se sustenta en una serie de prácticas y formas que son propias de la educación de carácter religioso o eclesiástico. Es decir, se retoma una estructura educativa previamente existente, pero para impulsar la consolidación del Estado-Nación. Por ejemplo, nos dirán los autores, cuando se piensa como tal en la educación moderna, se asume que esta es una institución social que nos dota de una serie de roles previamente definidos y estos roles tienen un carácter impersonal y tienen una serie de funciones bien definidas. Por ejemplo, los roles clásicos alumno-docente, pero nos dirán que esta forma de concebir a la educación moderna es heredera también de los roles propios de la educación de carácter religioso o eclesiástico, como lo serían el par sacerdote y feligrés. Muy bien, y con esto entonces estaríamos cerrando la sesión, retomando cuáles son las principales características de la escuela moderna y sus principales funciones. Sus tres principales características son que tiene una serie de prácticas y formas definidas que permiten su organización, número uno. Número dos, en tanto nos dota de una serie de roles impersonales. Y número tres, en tanto tiene un carácter masificado. Asimismo, las principales funciones que cumple la escuela moderna serían, número uno, la función socializadora, número dos, una función de clasificación y número 3, una función educativa.